Noticia de último momento. El 20º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito negó este 13 de junio un amparo a Grupo Electra de Ricardo Salinas Pliego, por lo que se encontraría obligado a pagar al Servicio de Administración Tributaria un adeudo de impuestos sobre la renta de aproximadamente 24,000 millones de pesos. En este caso, el SAT determinó a Grupo Electra un adeudo por el ejercicio 2013, consecuencia de que al concluir el régimen de consolidación fiscal dejó de sumar diversas pérdidas por venta de acciones que fueron aprovechadas en los ejercicios 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012 para disminuir el pago de sus impuestos. Grupo Electra impugnó la decisión de la autoridad mediante un juicio en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Sin embargo, la sentencia en dicho tribunal fue favorable al SAT, resolución que fue impugnada y finalmente resuelta el día de hoy por el Tribunal Colegiado. Después de la emisión del fallo, Grupo Salinas emitió un posicionamiento sobre la resolución, señalando que su defensa legal contra el doble cobro de impuestos continuará ante instancias superiores. Les dejamos a continuación los posicionamientos de los magistrados del 20º Tribunal Colegiado en materia administrativa del Primer Circuito. Y recuerda suscribirte y activar la campanita. Bien, continuamos con el número 5, por favor. Sí, magistrado presidente. Se da cuenta con el asunto listado como 5, amparo directo de A98/2021, con número de expediente único nacional 27738332, promovido contra la sentencia de 21 de octubre de 2020, dictada por el Pleno Jurisdiccional de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en el juicio de nulidad 1330-19-17-10-3, -3-48-20-PL-03-04. Asimismo, se da cuenta con diversos escritos signados por la parte quejosa, por medio de los cuales se interpone recurso de reclamación, recusaciones, incidentes innominados e informa que solicitó la facultad de atracción del presente asunto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muchas gracias, secretaria. Tiene el uso de la palabra el magistrado ponente. Gracias, magistrado presidente. En principio de cuenta, respecto de las promociones de la quejosa, me parece que muchas, o más bien mi criterio, y es lo que considero que tendremos que hacer en este caso, muchos de ellos se tienen que acordar en presidencia por la naturaleza de los planteamientos, entonces me parece que no es propio de una sentencia manifestarse al respecto, por lo que nos dejaré extremos en la consideración. Solo me pronunciaría en concreto sobre la solicitud de atracción planteada a la Suprema Corte. El criterio del tribunal, que hemos resuelto así en varios asuntos, es que, dado que no hay una orden expresa de que tengamos que suspender la resolución de asuntos en estos casos, en mi posición sería que estamos en condiciones de poder analizar y, en su caso, resolver este asunto. Dicho eso, este asunto ya fue discutido previamente en algunas partes, es un retorno de la ponencia del magistrado Silva, tiene que ver con pago de impuestos de la quejosa y con el proceso de desconsolidación. En su momento analizamos los temas de constitucionalidad que son acordes con lo resuelto por la segunda sala, en el sentido de que el sistema normativo correspondiente es legal. En una ocasión anterior nos quedamos en una discusión que tenía que ver con cómo funciona el sistema y si las pérdidas por enajenación de acciones que fueron declaradas en ejercicios anteriores tendrían que reconocerse en este nuevo ejercicio. La propuesta del proyecto viene en el sentido en que tienen que reconocerse, sin que en el caso sea un obstáculo para ello que justamente no esté precisamente definidos los montos finales de estos reconocimientos que tienen que hacerse, derivado de que justamente esos ejercicios fiscales de otros años que se tienen que reconocer en 2013 por la desconsolidación, siguen en su mayoría, siguen todos sujetos a revisión jurisdiccional. Entonces, la propuesta viene en ese sentido. Y otro de los temas que nos quedaba pendiente de analizar era el tema relativo a la determinación del ejercicio de 2009, en el cual, derivado de la presentación de una prueba superveniente ante la autoridad, fue a su vez adicionado al crédito correspondiente también la deducción que en su momento presentó la quejosa respecto de pérdidas de enajenación de acciones que no fueron aprovechadas. En el proyecto proponemos que la decisión de la sala y a su vez de la autoridad es correcta, en una atención a que desde nuestra perspectiva fue respetado plenamente el derecho de audiencia y en parte y que con base en ello también son infundados los argumentos presentados por la quejosa. Entonces, la propuesta que ponemos a su consideración es negar el amparo. Gracias. Muchas gracias, magistrado. Bien, si les parece, como tiene varios temas el asunto, nada más
pondríamos a su consideración el primer tema de si está el tribunal colegiado en condiciones de resolver el asunto, a pesar de las múltiples promociones presentadas por la quejosa. Y nada más creo que deberíamos de tomar en cuenta, digo, para delimitar la discusión, el sentido de la resolución que emitimos en la reclamación apenas resuelta 23/2024. Si quieren, discutimos primero ese tema y posteriormente pasamos al tema de fondo. ¿Alguien tiene alguna observación respecto a de si estamos en condiciones de resolver el fondo? Perdón, Claro, nada más Maestrada. gracias. Yo considero que en efecto estamos en condiciones en atención a que, como bien lo señala, ya se dictó por mayoría la resolución respecto del desechamiento digamos, se declaró infundada la reclamación en relación con el desechamiento por parte de Presidencia de la recusación que se hizo de parte de los 3 magistrados. Por otra parte, nada más quisiera yo abundar en la cuestión de la solicitud de atracción presentada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para señalar que dentro del proyecto inclusive está como antecedentes que esta solicitud ya fue realizada la primera vez que se sometió a discusión, y la Corte con posterioridad no la regresó, señalando que no aceptaría, dado que ya todos los temas acerca de la consolidación fiscal estaban lo suficientemente explorados y había suficiente cantidad de jurisprudencias, por lo tanto el tribunal estaba en condiciones de resolver. Creo que esto es fundamental, puesto que ya esa solicitud de facultades ya se realizó y ya fue considerada por la Corte, en el sentido de que debía devolverse al tribunal colegiado para que se pronunciara. Únicamente, entonces, en resumen, considero que estamos en posición de resolver. Gracias. Igualmente, en esencia, por las razones que brindamos al resolver la reclamación y desde luego las que componen esa resolución y que serán desde luego amplificadas en el engrose respectivo de dicha reclamación. Entonces, estamos de acuerdo, ¿verdad? Que podemos continuar con el asunto. Así es, Y esto para que, muchas gracias, para que se refleje también en el engrose, si les parece, en un considerando aparte estos argumentos. con mucho gusto lo agregamos. Bien, y en cuanto, entonces pasamos al estudio de fondo. En cuanto al fondo, esta discusión, el asunto, ¿tienen alguna observación? Yo me encuentro de acuerdo con el sentido del proyecto como está presentado. El estudio me parece bastante acucioso. Considero que sí se aborda adecuadamente la litis respecto de los temas planteados, como sería en el punto 1, sobre las inconsistencias del procedimiento de fiscalización referentes a la debida fundamentación de la competencia, la continuidad del procedimiento de fiscalización por una autoridad diversa a la que emitió el oficio de inicio, el objeto de la revisión, la notificación de los actos del procedimiento que combate la quejosa y el control de regularidad de las reglas impugnadas. Por otra parte, también el diferente tema sobre la interpretación de las disposiciones normativas que sirvieron de base para la determinación del crédito, las cuales fueron publicadas con toda oportunidad al tratarse alguna sobre constitucionalidad, que se refieren a la definitividad de las pérdidas por enajenación de acciones de sociedades controladas disminuidas dentro del régimen de consolidación, ya que, como se menciona en el proyecto, no son definitivas ni pueden aprovecharse en lo individual por la controladora. El análisis de la prueba pericial, porque como se dice en el proyecto, se trata de cuestiones jurídicas y no contables. La inoperancia de los planteamientos sobre la inconstitucionalidad del artículo 46 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, ya que, como se aborda en el proyecto, hace depender de situaciones individuales o hipotéticas. Por último, los temas fundamentales de la litis que integran el presente asunto,
Coincido con el análisis sobre la subsistencia de resoluciones administrativas que desconocieron las pérdidas por enajenaciones de acciones cuya reversión fue considerada para el ejercicio 2013. Considero que esto es así porque, como se resolvió en el proyecto, el Pleno no alteró la controversia planteada en el juicio de nulidad, como se señala reiteradamente. La resolución fue correcta respecto a la coexistencia de lo determinado en 2013 con motivo de la desconsolidación y lo determinado en los periodos 2008, 2010, 2011 y 2012, que estos son de manera individual. La autoridad no solo reconoció la existencia de estos últimos, sino que también delimitó la eficacia del crédito de 2013 a la subsistencia de aquellos, es decir, en la resolución del recurso de revocación, en el último párrafo se precisa claramente. Además, la subsistencia de las resoluciones de cada uno de esos periodos no representa una doble obligación de pago, ya que la contribuyente dispone de diversos mecanismos administrativos o jurisdiccionales para recuperar cualquier remanente resultante. Que además eso es lo fundamental y la parte donde se reitera en los conceptos de violación. Y finalmente estoy de acuerdo en que la autoridad hacendaria no estaba impedida para incluir las pérdidas por enajenación de acciones de 2009 al resolver el recurso de revocación, aunque no hubieran sido objeto de la revisión de gabinete ni del crédito fiscal derivado de esa facultad de comprobación. Esto se debe, a mi criterio, y como se le señala dentro del proyecto sometido a nuestra consideración, se debe a que la autoridad no pudo incluir dichas pérdidas porque no fueron declaradas así por la contribuyente. Fue hasta que la contribuyente presentó la declaración complementaria de ese ejercicio como prueba superveniente, como se advierte de autos en el recurso administrativo, que se conoció la existencia de ese ejercicio. Además, la autoridad revisora estaba facultada para revisar rubros o conceptos específicos no revisados previamente derivados de la comprobación de hechos diferentes, como fue su caso, y determinar contribuciones o aprovechamientos omitidos a partir de datos aportados por las contribuyentes en las declaraciones complementarias o de la documentación presentada en el recurso que no hubiera sido exhibida ante las autoridades fiscales durante las facultades de comprobación. Por lo tanto, si la propia contribuyente incorporó en el recurso un supuesto de diferimiento del impuesto originalmente no declarado, la autoridad podía válidamente considerarlo como parte del proceso de revisión en sede administrativa. Esto se debe a que la naturaleza de dicho recurso funciona como una vía para que la autoridad revisora ejerza, fuera del procedimiento de fiscalización, facultades de comprobación y supervisión propias de la administración pública mediante la valoración de pruebas que no fueron exhibidas en la fiscalización con el fin de determinar completamente la situación de los contribuyentes. Por estas razones que se abordan, considero de alguna manera bastante congruente, por estas razones que se abordan de manera extensa con maestría dentro del proyecto, es que lo comparto en su totalidad. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrada. Bien, yo comparto el 90% de los temas tratados en el proyecto que se desarrollan de manera inmejorable por el magistrado Salvador Alvarado y que también expone la magistrada Marta Yamil Ortiz Brena de manera muy clara. Sin embargo, discrepo de un tema que se trata al final del proyecto y que es el relativo precisamente a la reversión de las pérdidas fiscales. Como ya se expuso, en abril de 2014, la contribuyente quejosa, en atención a la conclusión del régimen de consolidación fiscal, presentó sus declaraciones para el ejercicio de 2013. En estas declaraciones, efectivamente, la empresa faltó al deber de reversar, de adicionar, digamos, las pérdidas fiscales que declaró para 2008, 2010, 2011 y 2012. Sin embargo, en 2016, el SAT declaró improcedentes e inexistentes esas pérdidas fiscales, lo que dio lugar a que determinara varios créditos para 2008 y siguientes a cargo de la empresa quejosa.
Esos créditos fueron validados por la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Y uno de ellos incluso fue validado ya por un tribunal colegiado hace una semana. No obstante, en 2018 el SAT cambia su criterio y ahora reconoce la procedencia y existencia de aquellas pérdidas fiscales de 2008 y siguientes, lo que originó un nuevo crédito fiscal con base en esa premisa, ¿sí? Lo que también fue validado por la sala responsable. Repito, mientras en 2016 el SAT declara la improcedencia e inexistencia de las pérdidas fiscales de 2008 y siguientes, en cambio, para 2018 el SAT recula y declara ahora la procedencia y existencia de las mismas pérdidas fiscales. En ese orden de ideas, a mi juicio, asiste la razón a la empresa quejosa en esta parte exclusivamente cuando argumenta que la sentencia reclamada es inconstitucional porque la sala responsable no tomó en cuenta que esa simultaneidad de la improcedencia y después de la procedencia de las mismas pérdidas fiscales tiende a generar un doble cobro que transgrede el principio de proporcionalidad tributaria y el patrimonio de la contribuyente de manera injustificada, a mi juicio, porque el sistema de consolidación se encuentra por ley interrelacionado entre distintos ejercicios fiscales. Ahora, las consideraciones del proyecto van dirigidas a validar la actuación del SAT y de la sala responsable, desde luego, a partir de la premisa consistente en que la revisión de la situación fiscal de 2013, realizada hasta 2018, solamente tuvo como materia los hechos, las conductas y adeudos de la empresa para ese ejercicio de 2013. Y eso suena lógico, ¿no? En principio. Sin embargo, a mi juicio, la realidad es que la autoridad determinó el crédito fiscal de 2013 casi 5 años después, hasta el 2018, siendo que para ese año, para el 2018, ya había cambiado la situación jurídica respectiva, pues en el 2018 la autoridad ya había declarado ella misma inexistentes las pérdidas fiscales para 2008 y siguientes. De modo que el acto administrativo, el crédito fiscal determinado en el 2018, desde mi punto de vista, debió considerar, porque lo podía hacer, la situación jurídica y las razones particulares de tributación imperantes en ese momento jurídico, considerando la interdependencia temporal del sistema de consolidación fiscal. De manera que el SAT en el 2018, desde mi punto de vista, no debió exigir la reversión de unas pérdidas que el propio SAT ya había declarado inexistentes desde el 2016, puesto que un mismo concepto, como sabemos, no puede ser utilidad y pérdida en forma simultánea dentro de un sistema de tributación interdependiente. De hecho, en la resolución impugnada, en la determinación del crédito fiscal, tiene desde mi punto de vista otra lectura, ¿sí? Se contiene, más bien a mi juicio, una confesión expresa del SAT en ese sentido, pues reconoce que su actuación, la determinación que hace del impuesto, es excesiva al plasmar en la determinación fiscal de 2018 que en caso de que la contribuyente gane los juicios pendientes, podría recuperar las cantidades duplicadas y cobradas en exceso. Siguiendo ese orden de ideas, la sala responsable, sí, a mi juicio, debió apreciar que el crédito tributario impugnado de 2018 constituye, desde esa perspectiva de legalidad y seguridad jurídica que se maneja en la demanda de amparo, constituye ese párrafo, digamos, o demuestra una desviación de poder, considerando que la quejosa
se encargó de demostrar, ¿no?, en su demanda el desapego del crédito fiscal al principio de legalidad y de seguridad jurídica, ¿sí? El crédito fiscal para 2018, desde mi punto de vista, que además se determinó en el sexenio pasado, por cierto, es una desviación de poder porque el SAT de aquel sexenio en 2018 y la sala responsable, a sabiendas que ellos mismos habían ya declarado la inexistencia de las pérdidas fiscales para 2008 y siguientes, no obstante, posteriormente dieron un giro de 180 grados, declarando ahora la existencia de las pérdidas fiscales para determinar, digamos, un diverso crédito fiscal adicional a los que ya había determinado para 2008 y siguientes. Ahora, ¿por qué se siguió esa estrategia por parte del SAT en el sexenio pasado? Bueno, pues a mi juicio, para originar un doble cobro por los mismos conceptos, ¿no? De modo que si todos los créditos se validaban, se lograría, ¿no?, una doble ganancia, e incluso si los créditos para 2008 y siguientes se anulaban, el diverso crédito posterior para 2013 subsistiría. Vamos, desde mi punto de vista, esa, digamos, es un poco la mecánica utilizada a partir de, digamos, estas maniobras. Desde mi punto de vista, entonces, el asunto conlleva dar respuesta a la siguiente interrogante. ¿Es válido que el SAT determine un crédito fiscal a sabiendas que es excesivo para presionar al contribuyente a que pague otros créditos fiscales previos? Esa me parece que es una interrogante muy importante en este asunto. Me parece que no es válido que el SAT determine un crédito fiscal excesivo para presionar a un contribuyente a pagar otros créditos previos, ¿sí? Eso sería, a mi juicio, una práctica abusiva y coactiva que, digamos, no ampara la ley, ¿no? Con este esquema de cobro, me parece que el impuesto deja de ceñirse a la realidad tributaria del contribuyente y se distorsiona o se transforma en un mecanismo de presión o de negociación coactiva, ¿sí?, no amparado en la ley, en perjuicio del contribuyente, ¿no? Tomando en cuenta que esa estrategia tiende a lograr una diversidad de créditos sustentados en una fundamentación contradictoria con fines parafiscales, ¿no? Habida cuenta que esa maniobra origina una apuesta para que la casa, digamos, el SAT, gane siempre, ¿sí?, en detrimento de los principios de justicia fiscal reconocidos constitucionalmente. Ahora, de los antecedentes narrados podemos identificar, me parece, dos conductas ilegales, como ya mencioné. La primera conducta ilegal, efectivamente, también desde mi punto de vista, es que la empresa no revirtió las pérdidas fiscales en 2013, ¿sí? Eso es cierto, ¿sí? Pero hay una segunda conducta ilegal, desde mi punto de vista, en el sentido de que la autoridad y la sala responsable declararon inexistentes y después existentes las mismas pérdidas fiscales en 2016 y en 2018 respecto de un sistema de tributación interrelacionado. De modo que, en todo caso, el SAT pudo imponer una sanción, sí, una multa, en este caso muy cuantiosa, a la empresa por omitir reversar las pérdidas, en su caso, de 2013, pero, a mi juicio, en ningún momento debió de determinar un crédito fiscal duplicado, desapegado ya a la realidad tributaria del contribuyente. Por tanto, me parece que la sala responsable resolvió en forma inválida, pues las cantidades del crédito fiscal no pueden ser utilidades y pérdidas en forma simultánea a conveniencia de la autoridad dentro de un sistema tributario interrelacionado. Por esas razones de fondo, y me parece, como ya mencioné en la sesión pasada, de forma, porque creo que la sala no abordó de ninguna manera todos estos planteamientos, pues esas razones de fondo, me parece que este tribunal debe de conceder el amparo a la parte quejosa frente a la sentencia reclamada
en la inteligencia, desde luego, que la concesión del amparo de ninguna manera implicaría que el quejoso dejara de pagar los adeudos, de ninguna manera implicaría el amparo que el quejoso dejara de pagar los adeudos y las multas que resultaran legales y que quedarían intocadas, desde luego, parcialmente, ¿no? De modo que, en mi opinión, esta propuesta implicaría que se amparara a la quejosa para que la sala anule parcialmente el crédito y que se realice un nuevo cálculo solamente con los adeudos que se encontraran apegados a la legalidad. Ese es, digamos, mi punto de vista. Por estas razones, digamos, no compartiría el proyecto, pero continúa desde luego la discusión. Si Gracias, alguien quiere magistrado. agregar algo, por favor. Sí, yo Gracias, solo magistrado. agregaría que, gracias. Yo solo agregaría que justamente esta fue la razón de diferencia con la propuesta que presentó originalmente. Para mí el énfasis en este caso y en el sistema tributario en general es justamente esta parte de que uno declara, presenta la declaración y me parece que esa es la base de la cual está construido el sistema, y por eso es que, en mi opinión, tenemos esta diferencia en las propuestas, porque justamente me parece que lo que el SAT en este caso demandó, que es lo que usted señaló al principio, es las pérdidas que en algún momento declaraste, las tendrías que haber reconocido después en otro momento, con independencia final de cuál sea el monto, si se consideran que fueron válidas o no fueron válidas por las razones de cada ejercicio. Como bien señalamos, posiciones ya fueron sostenidas en la discusión anterior del asunto, donde fue retornada la propuesta y nada más era eso, ¿no? Es decir, que desde mi perspectiva, justamente ese punto que usted menciona es la diferencia entre lo que sostuvo en su oportunidad la magistrada Ortiz y sostuve yo con la propuesta en ese momento. Gracias. Muchas gracias, magistrado, magistrada. Sí, únicamente para reiterar que después de escuchar atentamente su exposición, considero que, como todos los puntos jurídicos, pues están precisamente sujetos a discusión con el punto de vista de cada uno de nosotros, el cual respeto profundamente. Sin embargo, continúo con el sentido del proyecto porque, como lo acaba de señalar el magistrado Salvador, digamos, la base de todo es que la reversión de la consolidación fiscal se basa específicamente en las pérdidas por venta de acciones que señaló, precisamente se autodeterminó la controladora, perdón, la quejosa. Entonces, en base a esta situación, tomando el principio de buena fe, que es para las contribuciones y que ella sí lo determinó. Ahora, es cierto que con posterioridad se realizaron visitas y además se determinó créditos fiscales por esas pérdidas, señalando que no fueron en esa totalidad, sino que estas fueron disminuidas. No era la cantidad, pero se trata de revisiones diversas. Lo cierto es que para la consolidación fiscal se tenían que tomar los elementos que se tenían en el 2013. Creo que la temporalidad es fundamental. En el 2013, cuando ella debió haber reversado, debían tomarse en cuenta las declaraciones que ella misma hizo respecto de sus pérdidas. Entonces, ¿con qué se contaba? Cuando ella debió haber cumplido con la obligación fiscal, debió haber reversado tomando en cuenta lo que ella misma había manifestado en sus declaraciones fiscales. Yo creo que esa es la base de la que se parte en el proyecto y es la parte en que yo comparto. Con posterioridad vinieron una serie, como bien lo señala usted, de revisiones y fueron modificando esos resultados, pero lo cierto es que la obligación que señala la ley era, de acuerdo cuando se termina el régimen de consolidación fiscal, era reversar de lo que ella misma había declarado. Y partiendo de ese punto de partida, considero que no le asiste la razón a la quejosa y que además, contrario a lo que señala ese último párrafo, no se trata de una confesión expresa, sino más bien es precisamente la apertura o la válvula
que le va a dar a este conflicto que al final con el desarrollo de los años se vino dando entre las declaraciones que ella misma señaló, entre los créditos determinados por la demandada y incluso algunos o uno que ya ha quedado firme por un diverso tribunal colegiado, pero creo que esa temporalidad para determinar el crédito que debió haberse pagado cuando, de conformidad con la ley, en el momento de la reversión a que se le obligaba en el 2013, no influye. Sí se puede realizar en otro ámbito, sí, porque tiene muchos mecanismos a su alcance para encauzar esos pagos que en su momento pudieran llegar a ser en exceso, pedir una devolución, en fin, hay muchas figuras jurídicas, pero por lo pronto la base está sustentada en eso. Muchísimas gracias, magistrados, por escucharme. Muchas gracias, magistrada. ¿Consideran que está suficientemente discutido el asunto? Sí, de mi parte, sí, gracias. Igualmente. Bien, por favor, secretaria, entonces hacemos una votación nominal. Sí, magistrado presidente. Magistrada Marta Yamila Ortiz Brena. Con el proyecto. Magistrado Salvador Alvarado López. Una propuesta, por favor. Magistrado presidente Fernando Silva García. Yo en contra del proyecto en esta parte. Y haría un voto particular, por favor. Magistrado presidente, le informo que existe mayoría de votos a favor del sentido del proyecto. Muchas gracias. Bien, entonces se tiene por aprobado el amparo directo 98/2021 por mayoría de votos en el sentido de negar el amparo a la parte quejosa. Bien, con un voto particular de mi parte. En Todo Derecho compartimos información.